«Mamá, ¿por qué finges tu muerte?», gritó la pequeña Emma de 8 años en medio del funeral, mientras todos lloraban frente al ataúd cerrado. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Los 200 invitados se quedaron petrificados mirando a la niña que señalaba directamente hacia una mujer vestida de negro en la última fila. Lo que pasó después conmocionó a todos y reveló un secreto familiar tan perturbador que cambió para siempre la vida de esta familia acomodada de Buenos Aires. Si esta historia te impacta desde el primer momento, dale like y síguenos para descubrir la verdad más sorprendente que jamás escucharás. Todo había comenzado 3 días antes, cuando Sofía Morales había recibido la llamada telefónica que ninguna madre debería recibir jamás. «Señora Morales», había dicho la voz profesional del médico del hospital italiano. «Lamentablemente tengo que informarle que su esposa, Carmen Morales, falleció esta madrugada debido a complicaciones postoperatorias». Sofía había sentido como si el mundo se detuviera. Carmen, su esposa de 15 años, la madre de Emma, había ingresado al hospital apenas 2 días antes para una cirugía de rutina de vesícula biliar. Era una operación simple, de bajo riesgo, algo que miles de personas se hacían todos los años sin problemas. ¿Cómo es posible?, había logrado susurrar Sofía mientras se aferraba al teléfono. «Me dijeron que era una cirugía sencilla. A veces surgen complicaciones inesperadas», había explicado el doctor con voz monótona, como si hubiera dado esa noticia 1000 veces antes. «Hubo una infección interna que no pudimos controlar. Hicimos todo lo posible, pero el organismo de su esposa no pudo responder al tratamiento». Sofía había colgado el teléfono y había permanecido sentada en la cocina de su casa durante 1 hora completa, incapaz de procesar lo que había escuchado. Carmen, su Carmen vibrante y llena de vida, ya no estaba. La mujer que le cantaba canciones de cuna a Emma todas las noches, que preparaba el desayuno bailando por la cocina, que llenaba cada habitación con su risa contagiosa, se había ido para siempre. La tarea más difícil había sido contarle a Emma. La niña había estado en el colegio cuando llegó la noticia, ajena a la tragedia que había destrozado su mundo. Cuando regresó a casa esa tarde, corriendo como siempre hacia la puerta con su mochila rosa y sus coletas desprolijas, Sofía la había abrazado más fuerte que nunca. «Emma, mi amor», había comenzado Sofía, arrodillándose para quedar a la altura de su hija. «Tengo que contarte algo muy difícil sobre mamá Carmen». Emma había dejado caer su mochila inmediatamente. Con la intuición que tienen los niños para percibir las tragedias, había sabido que algo terrible había pasado. «¿Dónde está mamá?», había preguntado Emma, mirando hacia la cocina donde Carmen siempre estaba esperándola con la merienda preparada. «Emma, mi cielo, mamá tuvo un problema muy grave en el hospital. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero mamá se fue al cielo esta mañana». La reacción de Emma había sido devastadora. Primero, un silencio total. Después, lágrimas que parecían brotar de lo más profundo de su alma. Finalmente, una negación absoluta. «No es verdad», había gritado Emma. «Mamá no puede estar muerta». «Ella me prometió que íbamos a ir al zoológico el sábado». Sofía había abrazado a su hija mientras ambas lloraban, sintiendo que su propio mundo se desmoronaba. Carmen no era solo su esposa, era la columna vertebral de su familia, la que mantenía todo unido, la que hacía que cada día fuera una aventura llena de amor y risas. Los días siguientes habían sido un borrón de trámites, decisiones imposibles y un dolor tan profundo que Sofía apenas podía respirar. Había que elegir el ataúd, las flores, la música, escribir el discurso, contactar a familiares y amigos. Todo mientras trataba de consolarse a sí misma y a Emma, que había entrado en un estado de shock del que parecía no poder salir. Emma había dejado de comer, de jugar, incluso de hablar. Se quedaba sentada en la cama de Carmen, abrazando su almohada, esperando que en cualquier momento su madre apareciera por la puerta con esa sonrisa radiante que iluminaba toda la casa. «Emma, mi amor, tienes que comer algo», le había suplicado Sofía el segundo día, tratando de darle una cucharada de sopa. «No quiero», había murmurado Emma. «Cuando mamá vuelva, vamos a comer juntas como siempre». «Emma, cielo, mamá no va a volver». «Ya te expliqué lo que pasó. Sí va a volver», había gritado Emma con una furia que partía el corazón. «Ella me prometió que nunca me iba a dejar. Las mamás no mienten». Sofía no había sabido qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que a veces la vida es injusta? Que a veces las personas que amamos se van sin avisar, sin importar las promesas que hayan hecho. El día del funeral había llegado demasiado rápido. Sofía había elegido la iglesia del Sagrado Corazón, donde ella y Carmen se habían casado hacía 15 años para la ceremonia. Era un edificio hermoso, con vitrales que proyectaban colores suaves sobre los bancos de madera oscura, un lugar donde habían sido felices y donde esperaba poder decirle adiós a Carmen con la dignidad que se merecía. La iglesia se había llenado completamente. Carmen había sido una persona muy querida.
Maestra de jardín de infantes durante 12 años, había tocado las vidas de cientos de niños y familias. Sus exalumnos, ahora adolescentes, habían venido con sus padres a despedirla. Sus colegas del Colegio San Miguel lloraban en silencio. Los vecinos, los amigos de toda la vida, incluso personas que Sofía apenas conocía pero que habían sido impactadas por la bondad de Carmen, habían venido a acompañarlas. Emma había estado callada toda la mañana. Sofía la había vestido con su vestido negro más formal, le había peinado el cabello en 2 trenzas prolijas y le había explicado una vez más lo que iba a pasar en la iglesia. Va a haber mucha gente, Emma. Todos van a decir cosas lindas sobre mamá. Va a ser triste, pero también va a ser hermoso porque vamos a recordar lo especial que era. Emma había asentido sin decir nada, pero Sofía había notado algo extraño en sus ojos. Una especie de esperanza secreta, como si supiera algo que los adultos no sabían. El padre González había comenzado la ceremonia con palabras hermosas sobre Carmen, recordando su dedicación a los niños, su amor por la vida, su capacidad para hacer que cada persona se sintiera especial. Había hablado sobre cómo Carmen veía la belleza en las pequeñas cosas, en las flores del jardín, en los dibujos de sus alumnos, en las tardes de domingo preparando tortas con Emma. Los amigos y familiares habían comenzado a compartir memorias. Ana, la mejor amiga de Carmen desde la escuela secundaria, había contado sobre las travesuras que hacían juntas cuando eran adolescentes. La directora del colegio había hablado sobre cómo Carmen transformaba cada día de clases en una aventura mágica para los niños de 5 años. El hermano de Carmen había leído una carta llena de recuerdos de la infancia que habían compartido. Sofía había preparado un discurso, pero cuando llegó su turno de hablar, apenas había podido pronunciar unas pocas palabras antes de quebrarse por completo. Carmen era la luz de nuestras vidas, había logrado decir entre sollozos. Emma y yo no sabemos cómo vamos a seguir sin ella, pero sabemos que ella habría querido que fuéramos fuertes y que nos cuidáramos mutuamente. Durante toda la ceremonia, Emma había permanecido sentada en el primer banco, mirando fijamente el ataúd cerrado que estaba cubierto con un ramo enorme de girasoles, las flores favoritas de Carmen. De vez en cuando, movía la cabeza como si estuviera buscando algo o a alguien entre los invitados. Sofía había atribuido el comportamiento extraño de Emma al shock y al dolor. Los niños procesaban el duelo de maneras diferentes, y era normal que Emma estuviera confundida, que no terminara de entender la permanencia de la muerte. Pero entonces había sucedido algo que nadie había anticipado. Cuando el padre González había pedido a todos que se pusieran de pie para la oración final, Emma había permanecido sentada. Había girado su cabecita hacia atrás, escaneando lentamente todas las caras de los asistentes al funeral, como si estuviera buscando a alguien específico, y entonces la había visto. En la última fila de la iglesia, casi escondida detrás de una columna, había una mujer vestida completamente de negro. Llevaba un sombrero con velo que le cubría parcialmente el rostro, gafas de sol a pesar de estar en el interior de la iglesia, y mantenía la cabeza ligeramente agachada como tratando de no ser vista. Emma se había puesto de pie lentamente, con los ojos fijos en esa figura misteriosa. Había comenzado a caminar por el pasillo central de la iglesia, ignorando los murmullos confundidos de los asistentes que no entendían por qué la niña se alejaba de su lugar durante la oración final. Mientras se acercaba a la mujer de negro, Emma había podido distinguir detalles que confirmaron sus sospechas. La forma de sentarse con la espalda muy derecha, esa manera particular de girar ligeramente la cabeza cuando se sentía observada, esos pequeños gestos que solo una hija podía reconocer. Cuando Emma llegó a la última fila, se detuvo directamente frente a la mujer misteriosa. Por un momento que pareció eterno, ambas se miraron en silencio. La mujer había tratado de voltearse, de esconderse más detrás de la columna, pero Emma había sido más rápida. Con la claridad y la inocencia que solo tienen los niños, Emma había hecho la pregunta que cambiaría todo para siempre. «Mamá, ¿por qué finges tu muerte?» El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. El padre González se detuvo en medio de su oración. Sofía, que había estado siguiendo a Emma con la mirada sin entender lo que estaba pasando, sintió que sus piernas se convertían en gelatina. La mujer de negro había tratado de levantarse para escapar, pero Emma había sido más rápida. Con esos reflejos que tienen los niños cuando saben que han descubierto algo importante, se había aferrado al brazo de la mujer. «¿Es mamá?», había gritado Emma, su voz llenando cada rincón de la iglesia silenciosa. «Está aquí. No está muerta». La mujer finalmente había levantado la cara, y cuando lo hizo, un murmullo colectivo de shock había recorrido toda la iglesia. Era Carmen. Carmen Morales, la mujer cuyo funeral se estaba celebrando en ese momento,
Estaba viva y sentada en la última fila de su propia ceremonia de despedida. Emma acaba de exponer el secreto más impactante en medio del funeral de su propia madre. ¿Por qué Carmen fingió su muerte? ¿Qué secretos oscuros esconde esta familia aparentemente perfecta? Daily, like si quieres descubrir la verdad que nadie esperaba, y síguenos para conocer los motivos perturbadores detrás de esta farsa que conmocionó a todos. El caos que siguió al grito de Emma fue indescriptible. 200 personas se pusieron de pie al mismo tiempo, creando un murmullo ensordecedor que se transformó rápidamente en gritos de confusión, shock y horror. Algunos asistentes comenzaron a tomar fotos con sus celulares. Otros salieron corriendo de la iglesia pensando que estaban presenciando algo sobrenatural. Carmen, completamente expuesta, había intentado esconderse detrás de sus gafas de sol y su sombrero, pero era inútil. Emma se había aferrado a su brazo con la determinación de una niña que finalmente había encontrado lo que había estado buscando durante 3 días de pesadilla. «Mamá, mamá», gritaba Emma mientras abrazaba a Carmen con todas sus fuerzas. Sabía que no estabas muerta, sabía que ibas a volver. Sofía había corrido por el pasillo central como si su vida dependiera de ello. Cuando llegó hasta donde estaban Emma y Carmen, su rostro mostraba una mezcla de alegría, confusión y una furia que nunca había sentido antes. «Carmen», había susurrado Sofía, su voz temblando de emoción. ¿Qué está pasando aquí? Carmen había mirado a su esposa con ojos llenos de lágrimas, pero también de miedo. Sofía, yo puedo explicarte todo. ¿Explicarme qué? Y había gritado Sofía ya sin poder controlar sus emociones. Hace 3 días me dijeron que habías muerto. Tuve que decirle a nuestra hija que su madre había fallecido. ¿Qué clase de explicación puede justificar esto? El padre González había intentado restaurar el orden golpeando suavemente el micrófono. Por favor, hermanos, mantengamos la calma. Claramente hay una situación que necesita ser resuelta en privado, pero la multitud no estaba dispuesta a marcharse sin respuestas. Ana, la mejor amiga de Carmen, se había acercado con el rostro descompuesto por la confusión. Carmen, ¿qué significa esto? Yo lloré por ti durante 3 días. Preparé tu discurso de despedida. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Carmen había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de alegría por el reencuentro. Eran lágrimas de vergüenza, de miedo y de algo más profundo que Sofía no había podido identificar inmediatamente. Necesito hablar con ustedes en privado, había dicho Carmen, mirando directamente a Sofía y Emma. Por favor, necesito explicarles todo, pero no aquí, no frente a toda esta gente. La directora del colegio donde trabajaba Carmen se había acercado con una mezcla de alivio y enojo. Carmen, ¿tienes idea del dolor que causaste? Los niños de tu clase han estado llorando durante días. Sus padres tuvieron que explicarles la muerte por primera vez en sus vidas. Lo sé, había sollozado Carmen. Todo salió mal, nada era así como lo había planeado. ¿Planeado? Y había gritado Sofía. ¿Esto era un plan? En ese momento, Emma, que había estado abrazada a Carmen durante toda la confrontación, había hecho otra pregunta que dejó a todos helados. Mamá, ¿por qué el doctor dijo que estabas muerta si no era verdad? ¿Los doctores también pueden mentir? Carmen había mirado a su hija con una expresión de dolor absoluto. Emma, mi amor, es muy complicado. Hay cosas de adultos que... No, había gritado Sofía. No más mentiras, Carmen. No más cosas de adultos. Emma merece saber la verdad. Yo merezco saber la verdad. Todos merecemos saber por qué fingiste tu propia muerte. El padre González había conseguido finalmente dispersar a la mayoría de los asistentes, pero un grupo de familiares y amigos cercanos había permanecido en la iglesia, formando un círculo tenso alrededor de Carmen. Sofía y Emma. Carmen se había quitado las gafas de sol y el sombrero, revelando un rostro que se veía demacrado, como si realmente hubiera estado enferma. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, y su piel tenía un color pálido que no era normal. Está bien, había dicho Carmen finalmente con voz quebrada. Les voy a contar todo, pero por favor siéntense, porque va a ser muy difícil de entender. Se habían sentado en los primeros bancos de la iglesia, formando un semicírculo íntimo. Emma se había acomodado entre Carmen y Sofía, como tratando de mantenerlas unidas físicamente. Todo comenzó hace 6 meses, había empezado Carmen, con la voz apenas audible. Cuando fui al médico por unos dolores de estómago que había estado teniendo. Sofía había fruncido el ceño. ¿Qué dolores de estómago? Nunca me dijiste nada sobre dolores, porque no quería preocuparte. Al principio pensé que era estrés del trabajo, o que había comido algo que me cayó mal. Pero los dolores no se iban, cada vez eran más fuertes. Carmen había hecho una pausa, tomando aire profundamente antes de continuar. Cuando finalmente fui al doctor, me hicieron estudios. Muchos estudios. ¿Y los resultados fueron devastadores? ¿Qué tipo de resultados?
había preguntado Ana con voz temerosa. Carmen había mirado directamente a Sofía antes de responder. Cáncer de páncreas. Estadio terminal. Los doctores me dijeron que me quedaban entre 3 y 6 meses de vida. El silencio que siguió fue aplastante. Sofía había sentido como si le hubieran dado un golpe físico en el estómago. ¿Cáncer? Y había susurrado. ¿Desde hace 6 meses tienes cáncer y nunca me dijiste? No podía, Sofía. No podía destruir nuestras vidas con esa noticia. Emma es muy pequeña, tú tienes tu trabajo, teníamos planes, pero somos una familia, había gritado Sofía. Se suponía que íbamos a enfrentar todo juntas. Emma, que había estado escuchando sin entender completamente, había preguntado, ¿cáncer significa que te vas a morir, mamá? Carmen había abrazado a su hija llorando sin control. Mi amor, significa que estoy muy enferma, pero no me voy a morir todavía. Entonces, ¿por qué fingiste que ya estabas muerta? Había insistido Sofía, su mente tratando de procesar la información. Porque, había explicado Carmen, los tratamientos que me quedaban iban a ser muy agresivos, muy dolorosos. Iba a perder el cabello, iba a adelgazar hasta ser irreconocible, iba a estar vomitando constantemente. No quería que Emma me recordara así. No quería que tú tuvieras que cuidar de un cadáver viviente durante meses. Pero ¿cómo fingiste la muerte? ¿Cómo engañaste a los doctores? Ojo, había preguntado Ana, todavía tratando de entender la logística de la farsa. Carmen había mirado hacia el suelo claramente avergonzada. Conocía a alguien en el hospital, un doctor que me debía un favor de hace años cuando yo le ayudé con un problema personal muy grave. Le pedí que falsificara los documentos de defunción. Le pediste a un doctor que mintiera sobre tu muerte. Ese había gritado Sofía incrédula. Doctor Méndez había perdido su licencia de todas maneras si salía a la luz lo que yo sabía sobre él. Había admitido Carmen con voz apenas audible. Era un arreglo mutuo. La confesión había hecho que varios familiares se miraran con horror. Carmen no solo había fingido su muerte, sino que había chantajeado a un médico para hacerlo. ¿Y dónde pensabas vivir? Había preguntado el hermano de Carmen. ¿Dónde ibas a pasar tus últimos meses? Había alquilado un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Tenía ahorros suficientes para algunos meses. Mi plan era morir sola, en silencio, y que ustedes recordaran a la Carmen sana, feliz, llena de vida. Emma había levantado la cabecita hacia su madre. ¿Pero yo no te iba a ver más nunca? Pensé que sería mejor así, mi amor. Pensé que sería menos doloroso para ti. Pero yo quiero estar contigo, había gritado Emma. No me importa si estás enferma. Quiero cuidarte como tú me cuidas a mí cuando tengo fiebre. Las palabras de Emma habían quebrado el corazón de Carmen completamente. Mi amor, tú no entiendes lo que significa esta enfermedad. Tú no entiendes lo que significa una familia. Ella había interrumpido Sofía poniéndose de pie. Una familia se queda junta en los buenos y en los malos momentos. No puedes decidir unilateralmente destruir nuestras vidas para ahorrarnos dolor. Pero yo quería que fuera más fácil para ustedes, había insistido Carmen. ¿Más fácil? Había gritado Sofía. Hace 3 días tuve que explicarle a nuestra hija de 8 años que su madre había muerto. Tuve que planificar tu funeral. Tuve que imaginar el resto de mi vida sin ti. ¿A eso le llamas más fácil? Ana se había acercado a Carmen con lágrimas en los ojos. Carmen, yo entiendo que tenías miedo, pero lo que hiciste, lo que nos hiciste pasar, eso no se puede perdonar fácilmente. ¿Entonces van a abandonarme ahora que saben que realmente me estoy muriendo? Había preguntado Carmen con voz pequeña. La pregunta había colgado en el aire como una acusación. Emma había mirado a su mamá Sofía con ojos asustados. Mami Sofía, tú no vas a abandonar a mamá Carmen cuando está enferma, ¿verdad? Sofía había mirado a su hija, después a Carmen y finalmente había dicho las palabras que cambiarían todo otra vez. No, Emma, las familias no se abandonan, pero tampoco se mienten. Y mamá Carmen y yo vamos a tener que aprender cómo ser una familia otra vez. Carmen ha confesado la verdad más devastadora. Está muriendo de cáncer terminal y fingió su muerte para proteger a su familia. Pero ¿podrán Sofía y Emma perdonar esta traición? ¿Es posible reconstruir la confianza cuando el tiempo se acaba? Síguenos para descubrir cómo esta familia enfrentará juntos la batalla más difícil de sus vidas. Los días que siguieron a la revelación en la iglesia fueron los más difíciles que la familia Morales había enfrentado jamás. Habían regresado a casa en un silencio tenso, cargado de emociones contradictorias, alivio por saber que Carmen estaba viva, furia por la traición, miedo por el diagnóstico real y confusión sobre cómo seguir adelante. Emma había insistido en que Carmen durmiera en casa esa primera noche, aferrándose a su madre como si temiera que fuera a desaparecer otra vez si la dejaba sola. Sofía, por su parte, había preparado la habitación de huéspedes sin decir una palabra.
claramente no lista para compartir la cama matrimonial con alguien en quien ya no podía confiar completamente. ¿Por qué mamá Carmen no duerme en su cama de siempre? Había preguntado Emma a la hora de acostarse. Sofía había luchado por encontrar palabras apropiadas para una niña de 8 años. Porque mamá y yo necesitamos tiempo para hablar sobre muchas cosas importantes. A veces, cuando los adultos tienen problemas grandes, necesitan un poco de espacio para pensar. ¿Pero se van a divorciar como los papás de Martina en mi clase? La pregunta había golpeado a Sofía como un puñetazo. No lo sé, Emma. Esperemos que no. Esa primera noche nadie había dormido realmente. Carmen tosía constantemente en la habitación de huéspedes, un sonido áspero que revelaba que su condición era más grave de lo que había admitido inicialmente. Sofía se había quedado despierta escuchando cada tos, cada gemido de dolor, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento que la hacía sentir como la peor persona del mundo. Emma había aparecido en la habitación de Sofía a las 3 de la mañana. «Mami, no puedo dormir. ¿Tú crees que mamá Carmen se va a morir de verdad esta vez?» Sofía había abrazado a su hija, sintiendo que su corazón se partía. «Mi amor, mamá Carmen está muy enferma, pero vamos a hacer todo lo posible para cuidarla y para que esté lo más cómoda posible». ¿Pero por qué se escondió de nosotras? ¿No confiaba en que la íbamos a cuidar bien? Era una pregunta tan inteligente, tan directa, que Sofía había necesitado varios minutos para formular una respuesta honesta. A veces, Emma, cuando las personas están muy asustadas, toman decisiones que no son buenas. Mamá Carmen estaba muy asustada de hacernos sufrir, entonces pensó que sería mejor desaparecer. Pero se equivocó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a aprender a ser una familia otra vez. Pero va a ser diferente, porque mamá está enferma y porque todos estamos un poco lastimados por lo que pasó. Al día siguiente, Sofía había insistido en acompañar a Carmen a una cita médica para conocer exactamente cuál era su situación real. El doctor Ramírez, el oncólogo que había estado tratando a Carmen en secreto durante los últimos meses, había recibido a ambas mujeres con una mezcla de alivio y reproche profesional. «Señora Morales», le había dicho a Sofía, «me alegra enormemente que su esposa haya decidido finalmente incluirla en su tratamiento. Lo que hizo no fue solo éticamente cuestionable, sino que también dificultó mucho su atención médica». «Doctor», había preguntado Sofía directamente, «¿cuánto tiempo le queda realmente a mi esposa?» El doctor Ramírez había revisado los expedientes médicos más recientes antes de responder. Con los tratamientos actuales y considerando que el cáncer se ha extendido a otros órganos, estamos hablando de aproximadamente 4 a 8 meses. Tal vez un poco más si responde bien a la quimioterapia, tal vez menos si su cuerpo no tolera el tratamiento. Carmen había tomado la mano de Sofía durante esta conversación, un gesto que había sido rechazado sutilmente pero de manera clara. ¿Y qué opciones de tratamiento tenemos?, había continuado Sofía. Quimioterapia paliativa para reducir el dolor y posiblemente extender un poco más el tiempo. Radioterapia focalizada para los tumores más grandes. Y cuidados paliativos para mantener la mejor calidad de vida posible. ¿Pero hay alguna posibilidad de curación?, había preguntado Carmen con voz esperanzada. El doctor había negado con la cabeza gentilmente. «Señora, el cáncer de páncreas en estadio 4 no tiene cura. Los tratamientos son para darle más tiempo con su familia, no para curarla». Sofía había sentido que el mundo se le venía encima otra vez, pero esta vez de una manera diferente. Ya no era la sorpresa devastadora de creer que Carmen había muerto. Ahora era la certeza aplastante de que realmente la iba a perder, pero que esta vez tendría que vivir cada día de ese proceso. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?», le había preguntado Sofía a Carmen mientras volvían a casa en el auto. «Porque sabía que ibas a reaccionar exactamente como estás reaccionando ahora», había respondido Carmen. «Ibas a entrar en pánico. Ibas a querer controlar todo. Ibas a convertir nuestra casa en un hospital. ¿Y qué tiene de malo eso? Soy tu esposa. Se supone que tengo que cuidarte cuando estás enferma. Pero yo no quería ser una carga. No quería que Emma me viera deteriorándome día a día. No quería que tú tuvieras que limpiar mi vómito y cambiar mis pañales cuando ya no pueda ir al baño sola». Sofía había detenido el auto en el estacionamiento de un supermercado, temblando de emoción. «Carmen, ¿tú crees que yo te amo solo cuando eres la esposa perfecta, sana y hermosa? ¿Crees que mi amor por ti es tan superficial?» «No es eso, Sofía, es que no quería que tus últimos recuerdos de mí fueran de una mujer enferma, deteriorada, dependiente». «Pero esos no habrían sido mis últimos recuerdos», había gritado Sofía. «Mis últimos recuerdos habrían sido de una mujer valiente que luchó hasta el final, rodeada de las personas que la aman. Habrían sido de nosotras cuidándote con amor, de Emma cantándote canciones para que te sintieras mejor,
de todas las pequeñas maneras en que una familia demuestra su amor cuando alguien está enfermo. Carmen había comenzado a llorar. Yo solo quería protegerlas. No necesitábamos protección, necesitábamos honestidad. Emma y yo somos más fuertes de lo que tú crees. Cuando llegaron a casa, Emma las estaba esperando en la puerta con una expresión ansiosa. Había estado con Ana, la mejor amiga de Carmen, quien se había ofrecido a cuidarla durante la cita médica. ¿Qué dijo el doctor? Les había preguntado Emma directamente. Sofía y Carmen se habían mirado, llegando a un acuerdo silencioso de que era hora de decir la verdad completa. Emma, había comenzado Sofía, arrodillándose para quedar a la altura de su hija. El doctor confirmó que mamá Carmen está muy enferma. Tiene una enfermedad que se llama cáncer y es una enfermedad muy seria. ¿Se va a morir? Había preguntado Emma con la directness que solo tienen los niños. Carmen había intervenido. Mi amor, probablemente sí. Los doctores dicen que mi cuerpo no puede ganarle la batalla a esta enfermedad. Emma había procesado esta información en silencio durante varios minutos. Finalmente había preguntado, ¿cuándo? No sabemos exactamente cuándo, había respondido Sofía. Tal vez en algunos meses. Pero vamos a usar todo ese tiempo para estar juntas, para cuidarnos y para hacer muchas cosas lindas en familia. ¿Y esta vez no te vas a esconder? Él le había preguntado Emma a Carmen. No, mi amor. Esta vez no me voy a esconder. Vamos a estar juntas todo el tiempo que podamos. Emma había asintido solemnemente. Está bien, pero quiero ayudar a cuidarte. Quiero aprender a hacer las cosas que necesites. La respuesta había hecho llorar a ambas madres. La madurez y el amor incondicional de Emma había puesto en perspectiva la magnitud del error que Carmen había cometido al tratar de protegerla. Los días siguientes habían estado llenos de conversaciones difíciles, decisiones prácticas y el lento proceso de reconstruir la confianza familiar. Carmen había tenido que enfrentar las consecuencias sociales de su decisión. Amigos que se sentían traicionados, colegas que no sabían cómo reaccionar y vecinos que la miraban con una mezcla de alivio y desconfianza. La directora del colegio donde trabajaba Carmen había venido a visitarla personalmente. Carmen, entiendo que estabas asustada, pero lo que hiciste afectó a muchos niños pequeños. Los padres están preguntando si pueden confiar en nosotros para decirles la verdad sobre situaciones difíciles. Lo sé, y lo lamento más de lo que pueden imaginar, había respondido Carmen. ¿Hay alguna manera de explicarles a los niños lo que pasó sin traumatizarlos más? Vamos a tener que ser muy cuidadosos. Tal vez podamos decirles que estás muy enferma, pero que quisiste despedirte de una manera especial antes de comenzar tu tratamiento. No era exactamente la verdad, pero era una versión que los niños de 5 años podían entender sin perder completamente la confianza en los adultos. Ana había venido a almorzar ese sábado y había tenido una conversación muy honesta con Carmen. Te amo como a una hermana, Carmen, pero necesito tiempo para procesar lo que hiciste. No solo me mentiste a mí, me hiciste mentir a mis propios hijos cuando me preguntaron sobre ti. Ana, yo. No, déjame terminar, había interrumpido Ana. Entiendo que tenías miedo, entiendo que querías evitar sufrimiento, pero lo que hiciste fue egoísta. Nos robaste la oportunidad de estar contigo desde el principio, de apoyarte cuando más nos necesitabas, de hacer este viaje juntas. Carmen había aceptado el reproche porque sabía que Ana tenía razón. ¿Podrás perdonarme eventualmente? Ella había preguntado Carmen. Probablemente sí, había respondido Ana. Porque te amo y porque entiendo el miedo. Pero va a tomar tiempo. Y va a requerir que seas completamente honesta de ahora en adelante. Nada de más mentiras piadosas. Nada de más protegernos de la realidad. El domingo por la mañana, Emma había hecho una sugerencia que había sorprendido a ambas madres. Creo que deberíamos hacer una lista de todas las cosas que queremos. Hacer juntas antes de que mamá, Carmen, se vaya al cielo de verdad. Sofía había mirado a Carmen, buscando en sus ojos alguna señal de cómo responder a la propuesta de su hija. ¿Qué tipo de cosas quisieras hacer, mi amor? Había preguntado Carmen. Quiero que me enseñes a hacer tu torta de chocolate. Quiero que vayamos al zoológico como habías prometido. Quiero que me cuentes más historias de cuando eras chica. Y quiero que grabemos tu voz cantando mis canciones favoritas para poder escucharlas cuando ya no estés. La lista de Emma había sido tan práctica, tan llena de amor y tan madura que había hecho llorar a ambas madres. ¿Y tú, Sofía? Había preguntado Carmen. ¿Qué quisieras hacer? Sofía había pensado durante mucho tiempo antes de responder. Quiero que renueves tus votos matrimoniales conmigo. Quiero que me prometas, esta vez de verdad, que vamos a estar juntas en la salud y en la enfermedad. Y quiero que escribamos cartas para Emma, para que tenga algo nuestro cuando sea más grande. Carmen había asentido, llorando. ¿Y también quisieras que busquemos una consejera familiar, para que podamos aprender a hablar de cosas difíciles sin mentirnos? Sí, había respondido Sofía.
Eso sí quiero. Esa tarde habían comenzado a planificar no la muerte de Carmen, sino cómo vivir plenamente el tiempo que les quedaba juntas como familia. La familia Morales está aprendiendo a reconstruirse sobre la base de la honestidad brutal. ¿Pero será suficiente el tiempo que les queda para sanar las heridas de la traición? ¿Podrá Emma mantener su fortaleza cuando su madre comience a deteriorarse realmente? Síguenos para descubrir cómo el amor verdadero se manifiesta en los momentos más difíciles. 3 meses habían pasado desde la revelación en la iglesia y la vida de la familia Morales había encontrado un nuevo ritmo, frágil pero real. Carmen había comenzado la quimioterapia y los efectos secundarios habían sido tan brutales como había temido. Había perdido todo su cabello, había adelgazado considerablemente y había días en que apenas podía levantarse de la cama. Pero esta vez no estaba sola. Emma había demostrado una fortaleza que sorprendía a todos los adultos a su alrededor. Cada mañana, antes de ir al colegio, preparaba un vaso de agua fresca para Carmen y le llevaba una tostada cortada en pequeños trozos, porque había aprendido que su madre podía tolerar mejor la comida en porciones pequeñas. «Buenos días, mamá», decía Emma todos los días, sentándose en el borde de la cama de Carmen. «¿Cómo dormiste? ¿Te sientes mejor hoy?». Carmen, a pesar del dolor y la náusea constante, siempre trataba de sonreír para su hija. «Buenos días, mi amor. Me siento mejor porque estoy contigo». No era mentira. A pesar del horror físico de la quimioterapia, Carmen había descubierto que estar rodeada del amor de su familia había hecho tolerable lo intolerable. Sofía había tomado una licencia temporal de su trabajo como arquitecta para dedicarse completamente al cuidado de Carmen. Al principio habían tenido discusiones sobre esto. «No necesito una enfermera de tiempo completo», había protestado Carmen. «Puedo cuidarme sola durante el día». «No se trata de si necesitas una enfermera», había respondido Sofía. «Se trata de que quiero estar contigo. Se trata de que perdí 3 meses de estar contigo por tu mentira, y no voy a perder ni un día más por orgullo o comodidad». La relación entre Sofía y Carmen había pasado por varias etapas durante estos meses. Primero había sido la ira, después la negociación emocional, luego la aceptación y finalmente algo más profundo. Una intimidad renovada nacida de la vulnerabilidad extrema. «¿Me perdonas?». Os le había preguntado Carmen una noche, después de un día particularmente difícil de quimioterapia. «Ya te perdoné», había respondido Sofía, acariciando suavemente la cabeza calva de Carmen. «Pero no voy a olvidar. Y tú tampoco deberías olvidar, porque necesitamos recordar que los secretos nos lastiman más que la verdad, por dolorosa que sea». Emma había desarrollado sus propias maneras de lidiar con la enfermedad de Carmen. Había comenzado a dibujar reportes médicos todos los días, con caritas sonrientes o tristes según cómo había visto a su madre esa mañana. Hoy mamá Carmen tiene 3 caritas sonrientes. Había anunciado una tarde buena, porque comió todo el almuerzo y no vomitó. ¿Y qué significa cuando tiene caritas tristes? Y le había preguntado la psicóloga infantil que habían comenzado a ver semanalmente. Significa que está teniendo un día difícil, pero que todavía la amo igual. Había respondido Emma con una seriedad que partía el corazón. La psicóloga había confirmado que Emma estaba procesando la situación de manera excepcional para su edad, pero había advertido sobre señales de alerta. Emma está siendo muy fuerte, les había explicado a Sofía y Carmen, pero necesitan estar atentas a signos de que está suprimiendo sus propias emociones para cuidar a los adultos. Los niños a veces se convierten en pequeños adultos en situaciones de crisis familiar. Habían establecido rutinas especiales para asegurarse de que Emma siguiera siendo niña. Los sábados eran días de Emma, donde hacían actividades específicamente para ella, sin mencionar la enfermedad de Carmen a menos que ella quisiera hablar del tema. Los domingos eran días familiares donde hacían actividades todas juntas, adaptadas a los niveles de energía de Carmen. Durante uno de estos domingos familiares, Carmen había cumplido uno de los elementos de la lista de Emma. Le había enseñado a hacer su famosa torta de chocolate. El secreto, le había dicho Carmen a Emma mientras mezclaban los ingredientes, es agregar un poquito de café al chocolate. Hace que el sabor sea más profundo. «Pero yo no puedo tomar café», había protestado Emma. «No vas a tomar café, mi amor. Solo una cucharadita en la mezcla. Ni siquiera lo vas a sentir, pero va a hacer que la torta sea especial». Emma había medido cuidadosamente cada ingrediente, con Carmen guiándola pacientemente a pesar de que estar de pie por mucho tiempo la agotaba. «¿Esta va a ser nuestra receta especial?», había preguntado Emma. «Va a ser tu receta especial», había corregido Carmen, «para que cuando yo ya no esté, puedas hacer esta torta y recordar este día que pasamos cocinando juntas». Emma había parado de mezclar y había mirado a su madre seriamente. «¿Sabes qué, mamá?
No voy a hacer esta torta para recordarte. Voy a hacer esta torta porque me gusta cocinar y porque tú me enseñaste. Tú siempre vas a estar conmigo, esté haciendo tortas o no. La respuesta había hecho llorar a Carmen, pero eran lágrimas de orgullo por la sabiduría de su hija. Ana había reanudado sus visitas regulares, después de varias sesiones de terapia familiar donde habían trabajado el tema del perdón y la reconstrucción de la confianza. ¿Cómo está haciendo realmente esto? Él le había preguntado Ana a Sofía durante una de estas visitas mientras Emma y Carmen dormían la siesta. Agotador, había admitido Sofía, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Hay días en que me despierto y lo primero que pienso es un día menos, y después me siento culpable por pensar eso. Es normal, había dicho Ana. Estás viviendo un duelo anticipado. Es uno de los tipos de duelo más difíciles. Pero ¿sabes qué es lo extraño? Y se había continuado Sofía. También hay momentos de una felicidad muy intensa. Momentos en que estamos las tres juntas, riéndonos de algo tonto. Y siento como si fuéramos la familia más afortunada del mundo. Porque lo son, había respondido Ana. Están teniendo algo que mucha gente nunca tiene. La oportunidad de decirse todo lo que se necesita decir antes de que sea demasiado tarde. Era verdad. Las conversaciones en casa habían adquirido una profundidad que nunca habían tenido antes. Hablaban sobre memorias de la infancia de Carmen, sobre sueños que no se habían cumplido, sobre arrepentimientos, sobre momentos de felicidad perfecta. ¿De qué te arrepientes más? Él le había preguntado Emma a Carmen una noche. Carmen había pensado mucho antes de responder. Me arrepiento de haber fingido mi muerte, pero también me arrepiento de todas las veces que estuve demasiado cansada para jugar contigo o demasiado ocupada para escuchar realmente lo que me decías. ¿Y de qué estás más orgullosa? Estoy orgullosa de ti, había respondido Carmen sin dudar. Estoy orgullosa de cómo has manejado esta situación tan difícil. Estoy orgullosa de tu bondad, de tu inteligencia, de tu fortaleza. ¿Y estás orgullosa de mami Sofía? Carmen había mirado hacia la cocina, donde Sofía estaba preparando los medicamentos nocturnos de Carmen. Estoy más que orgullosa de mami Sofía. Estoy agradecida todos los días de que me haya perdonado, de que se haya quedado conmigo, de que me ame incluso cuando no soy fácil de amar. Pero no todo había sido tan emotivamente perfecto. También habían tenido días muy difíciles. Un martes particularmente malo, Carmen había tenido una reacción severa a la quimioterapia y había tenido que ser hospitalizada durante 3 días. Emma había entrado en pánico, pensando que esta vez Carmen realmente se iba a morir. ¿Esta es la última vez que la voy a ver?, le había preguntado Emma a Sofía mientras esperaban en la sala de emergencias. No lo sé, mi amor, había respondido Sofía honestamente. Los doctores están haciendo todo lo que pueden, pero sí sé que si esta fuera la última vez, mamá Carmen sabría cuánto la amamos. Emma había insistido en quedarse en el hospital durante las 3 noches, durmiendo en una silla al lado de la cama de Carmen. ¿Por qué no quieres ir a casa a dormir en tu cama cómoda?, le había preguntado Carmen cuando se sentía un poco mejor. Porque tengo miedo de que si me voy, tú te vayas también, había admitido Emma. Mi amor, yo no me voy a ir sin despedirme de ti, eso te lo prometo. Pero ¿y si no puedes despedirte? ¿Y si pasa muy rápido como cuando creía que habías muerto la primera vez? Carmen había entendido entonces el trauma que había causado con su farsa original. Emma ya no podía confiar completamente en que tendría la oportunidad de despedirse. Emma, mírame, había dicho Carmen tomando las manitas de su hija. Esta vez va a ser diferente. Esta vez vamos a hablar de todo antes de que llegue el momento. Esta vez tú vas a estar preparada y yo voy a estar preparada y vamos a poder decir todo lo que necesitemos decir. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Carmen había cumplido esa promesa comenzando conversaciones que ninguna madre debería tener que tener con una niña de 8 años, pero que se habían vuelto necesarias por las circunstancias. Emma, cuando yo me muera, tu cuerpo va a sentir muchas cosas diferentes. Vas a estar muy triste. Pero también tal vez vas a estar enojada conmigo por haberte dejado. Eso es normal. ¿Voy a olvidarme de ti? No te vas a olvidar de mí, había asegurado Carmen. Pero es posible que a veces no puedas recordar exactamente cómo sonaba mi voz o cómo era mi abrazo. Eso también es normal. Para eso estamos grabando videos y escribiendo cartas. Y mami Sofía va a estar triste para siempre. Mami Sofía va a estar triste por mucho tiempo. Pero poco a poco, la tristeza se va a mezclar con buenos recuerdos y va a poder sonreír otra vez cuando piense en mí. Estas conversaciones habían sido desgarradoras, pero también habían sido liberadoras. Emma había comenzado a hacer preguntas que había estado guardando y Carmen había podido darle herramientas emocionales para enfrentar el futuro. El 4.º mes había traído una mejora inesperada. Carmen había respondido mejor de lo esperado a un nuevo medicamento
y había tenido varias semanas de relativa estabilidad. ¿Esto significa que te vas a curar?, había preguntado Emma esperanzada. No, mi amor, había explicado Carmen gentilmente. Significa que tenemos un poco más de tiempo del que pensábamos. Pero la enfermedad sigue ahí. ¿Cuánto tiempo más? No sabemos exactamente. Tal vez algunos meses más. Tal vez un año si somos muy afortunadas. Emma había procesado esta información con la seriedad que había caracterizado toda su manera de manejar la situación. Entonces tenemos que usar bien este tiempo extra. ¿Qué quisieras hacer con este tiempo extra? Emma había pensado cuidadosamente. Quiero que vayamos de vacaciones, las tres juntas, a algún lugar donde nunca hayamos estado. ¿A dónde te gustaría ir? A la playa. Quiero ver el mar contigo antes de que te vayas. Carmen ha tenido una mejora temporal, pero todos saben que es solo eso. Temporal. La familia tiene ahora la oportunidad de crear últimas memorias juntas, pero será suficiente tiempo para que Emma y Sofía encuentren paz con lo inevitable. Síguenos para descubrir cómo esta familia aprovecha cada momento precioso que les queda. La decisión de ir a la playa había requerido una planificación médica compleja. El doctor Ramírez había tenido que ajustar los medicamentos de Carmen, coordinar con un hospital local en la costa y dar instrucciones detalladas sobre qué hacer en caso de emergencia. ¿Está segura de que es prudente viajar en su estado?, ahí había preguntado el doctor a Carmen durante la consulta previa al viaje. Doctor, había respondido Carmen, mi hija quiere ver el mar conmigo. Si tengo que morir, prefiero morir después de haberle dado esa experiencia que morir en una cama de hospital sin habérsela dado. Sofía había elegido Mar del Plata, porque estaba lo suficientemente cerca como para poder volver rápidamente a Buenos Aires si era necesario, pero lo suficientemente lejos como para sentir que realmente habían salido de viaje juntas. El viaje en auto había sido una aventura en sí mismo. Carmen había tenido que parar 3 veces para vomitar. Emma había cantado canciones durante todo el trayecto para mantener el ánimo arriba. Y Sofía había manejado con una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Ya llegamos?, había preguntado Emma por 10ª vez cuando faltaba solo media hora. Ya casi, mi amor, había respondido Sofía. ¿Estás emocionada? Sí, pero también estoy nerviosa, había admitido Emma. ¿Qué pasa si mamá Carmen se siente mal en la playa? Entonces la cuidamos ahí, había dicho Carmen desde el asiento del pasajero. Emma, mi amor, el objetivo no es que yo me sienta perfecta durante todo el viaje. El objetivo es que estemos juntas en un lugar hermoso. Cuando finalmente habían llegado al hotel, Carmen había necesitado ayuda para caminar desde el auto hasta la recepción. El viaje la había agotado más de lo que había admitido. Pero cuando Emma había visto el mar desde la ventana de su habitación, su grito de alegría había hecho que todo el esfuerzo valiera la pena. Mamá, mami, vengan a ver. El mar es más grande de lo que imaginaba. Carmen se había acercado a la ventana lentamente, apoyándose en Sofía, y había sonreído al ver la expresión de asombro puro en el rostro de su hija. ¿Podemos bajar a la playa ahora?, había preguntado Emma. Déjame descansar un ratito primero, había pedido Carmen. Después vamos. Esa primera tarde en la playa había sido mágica de una manera que ninguna de ellas había anticipado. Carmen había podido caminar por la arena con ayuda. Emma había jugado en las olas pequeñas mientras sus madres la observaban desde unas reposeras. Y por primera vez en meses habían parecido una familia normal de vacaciones. ¿El mar huele siempre así?, había preguntado Emma inhalando profundamente. Sí, mi amor, había respondido Carmen. Huele a sal, a algas, a aventura. Me gusta. Quiero recordar este olor para siempre. Carmen había mirado a Sofía con ojos llenos de lágrimas. Ambas habían entendido el significado de esas palabras. Emma estaba conscientemente tratando de crear recuerdos que la sostuvieran cuando Carmen ya no estuviera. Durante los 3 días que estuvieron en Mar del Plata, habían establecido rutinas nuevas adaptadas al ritmo lento que requería la condición de Carmen. Por las mañanas desayunaban en la habitación mientras miraban el amanecer sobre el mar. Por las tardes bajaban a la playa por periodos cortos. Por las noches se quedaban en el balcón contando estrellas. ¿Sabes cuál es mi estrella favorita?, le había preguntado Emma a Carmen durante una de estas sesiones nocturnas. ¿Cuál? Emma había señalado hacia una estrella particularmente brillante. Esa, porque es la más brillante como tú. Emma, mi amor, cuando yo me muera no me voy a convertir en una estrella, había dicho Carmen gentilmente. Esa es una idea linda para los cuentos, pero no es lo que realmente pasa. Entonces, ¿qué pasa realmente? Carmen había mirado a Sofía, buscando apoyo para esta conversación tan difícil. Lo que realmente pasa, había comenzado Carmen, es que mi cuerpo deja de funcionar, pero todo el amor que tengo por ti se queda contigo para siempre. No en una estrella, sino en tu corazón, en tus recuerdos,
en todas las cosas buenas que aprendiste de mí. Pero ¿cómo voy a saber que todavía me amas si no puedo verte? Vas a saberlo porque cada vez que seas valiente, vas a estar usando la valentía que aprendiste de mí. Cada vez que seas bondadosa, vas a estar usando la bondad que aprendiste de mí. Cada vez que hagas mi torta de chocolate, vas a estar sintiendo mi amor. Emma había procesado esta explicación en silencio. Finalmente había dicho: me gusta más esa explicación que la de las estrellas. Suena más real. El segundo día en la playa, Carmen había tenido una crisis de dolor que había requerido una visita al hospital local. Emma había manejado la situación con una compostura que había impresionado a los médicos. Mamá tiene cáncer, le había explicado Emma al doctor de guardia. A veces le duele mucho, pero tiene medicinas especiales. Nosotras sabemos cómo cuidarla. El médico había quedado sorprendido por la madurez de Emma. ¿Y tú no tienes miedo? Sí tengo miedo, había admitido Emma. Pero mamá me enseñó que estar asustada no significa que no puedas ser valiente. Significa que tienes que ser valiente aunque tengas miedo. El médico había mirado a Sofía con admiración. Su hija es extraordinaria. Sí, lo es, había respondido Sofía con orgullo. Las dos lo son. Después de estabilizar a Carmen con medicamentos más fuertes para el dolor, habían podido regresar al hotel. Esa noche Emma había tomado una decisión que había sorprendido a ambas madres. Quiero que renovemos los votos matrimoniales aquí, había anunciado durante la cena. En la playa al atardecer. Emma, mi amor, había dicho Sofía, esa es una ceremonia muy especial que mamá Carmen y yo ya habíamos planeado hacer cuando regresáramos a Buenos Aires. Pero aquí sería más lindo. Había insistido Emma, con el mar de fondo, y yo podría ser como la madrina que las casa. Carmen había mirado a Sofía con una sonrisa débil pero genuina. ¿Qué opinas? ¿Te parece que podemos hacer una ceremonia pequeña aquí? ¿Pero cómo? No tenemos anillos, no tenemos vestidos especiales, no tenemos invitados, no necesitamos nada de eso. Había dicho Emma con la sabiduría de alguien que había aprendido a distinguir entre lo esencial y lo superficial. Solo necesitamos las palabras que se quieren decir. Al día siguiente, al atardecer, las tres habían caminado hasta la orilla del mar. Carmen había necesitado apoyarse en Sofía durante todo el camino, pero había insistido en llegar hasta donde las olas tocaban la arena. Emma había preparado un discurso que había estado escribiendo en secreto durante todo el viaje. Mami Sofía y mamá Carmen. Había comenzado con seriedad. Ustedes se casaron hace muchos años cuando yo era chiquita. Se prometieron estar juntas en la salud y en la enfermedad. Mamá Carmen se olvidó de esa promesa cuando se enfermó, pero ahora se acordó otra vez. Carmen había comenzado a llorar silenciosamente. Ahora, había continuado Emma, van a prometerse otra vez que van a estar juntas hasta que mamá Carmen se vaya al cielo. Y después, mami Sofía va a seguir recordando esas promesas para siempre. Emma había tomado las manos de ambas madres y las había puesto una sobre la otra. Ahora digan las promesas nuevas. Sofía había hablado primero, con la voz quebrada por la emoción. Carmen, te prometo que voy a estar contigo cada día que nos quede. Te prometo que te voy a cuidar cuando tengas dolor. Te prometo que te voy a perdonar completamente por haberte escondido de nosotras. Y te prometo que cuando ya no estés voy a ayudar a Emma a recordarte con amor, no con tristeza. Carmen había necesitado varios intentos para poder hablar. Sofía, te prometo que no te voy a mentir nunca más. Te prometo que voy a ser valiente cuando llegue el momento de irme. Te prometo que voy a ayudarte a preparar a Emma para cuando yo ya no esté. Y te prometo que todo el amor que siento por ti se va a quedar contigo para siempre. Emma había aplaudido como si fuera una ceremonia real, y después había dicho, ahora se pueden besar como las novias nuevas. Mientras Carmen y Sofía se besaban con las olas tocándoles los pies, Emma había gritado hacia el mar, ya están casadas otra vez. Ahora van a estar juntas hasta que el cáncer se lleve a mamá Carmen, pero después van a seguir siendo familia para siempre. Esa noche había sido la última noche realmente buena que Carmen había tenido. El regreso de Mar del Plata había marcado el comienzo del deterioro final de Carmen. Los médicos habían explicado que a veces los pacientes con cáncer terminal tenían pequeñas mejorías antes del decline definitivo, como si el cuerpo reuniera sus últimas fuerzas para momentos importantes. Parece que su cuerpo sabía que necesitaba esa energía para el viaje con su familia, había comentado el doctor Ramírez durante la consulta de seguimiento. Ahora necesitamos hablar sobre cuidados paliativos intensivos. Los siguientes 2 meses habían sido los más difíciles de todos. Carmen había perdido la capacidad de caminar sin ayuda. Había dejado de poder comer alimentos sólidos y había comenzado a tener periodos de confusión debido a los medicamentos para el dolor. Pero Emma había mantenido su rutina diaria de cuidados con una dedicación que había impresionado.
a todos los profesionales médicos que habían visitado la casa. «Buenos días, mamá», seguía diciendo cada mañana, aunque ahora Carmen a veces no respondía inmediatamente. «Te traje agua fresca y te voy a leer el cuento que escribí ayer». Emma había comenzado a escribir cuentos cortos sobre aventuras imaginarias que ella y Carmen tenían juntas. Viajes a planetas lejanos, expediciones a selvas llenas de animales exóticos, encuentros con hadas que concedían deseos. «¿Por qué escribes esos cuentos?», le había preguntado Sofía una tarde. «Porque cuando mamá Carmen esté muy confundida por las medicinas, quiero que por lo menos su imaginación esté en lugares lindos», había explicado Emma. La madurez emocional de Emma había sido tanto una bendición como una preocupación. La psicóloga infantil había advertido que Emma podía estar suprimiendo su propio dolor para cuidar a los adultos. «Emma», le había preguntado la psicóloga durante una sesión, «¿cuándo fue la última vez que lloraste?». Emma había pensado seriamente. «No me acuerdo». «¿Está mal no llorar?». «No está mal, pero tampoco está mal llorar. A veces llorar nos ayuda a sacar la tristeza para que no se acumule adentro». Esa noche, Emma había ido a la habitación de Sofía a las 2 de la mañana. «Mami, creo que necesito llorar, pero no sé cómo empezar». Sofía la había abrazado, y finalmente Emma había podido liberar meses de emociones contenidas. Habían llorado juntas durante 1 hora, y después Emma había podido dormir profundamente por primera vez en semanas. A medida que Carmen se debilitaba más, habían tenido que tomar decisiones difíciles sobre su atención médica. Los doctores habían ofrecido hospitalizarla para sus últimas semanas, pero Carmen había sido clara sobre sus deseos. «Quiero morir en casa», había dicho durante uno de sus momentos de lucidez. «Quiero que Emma pueda venir a mi habitación cuando quiera. Quiero escuchar los sonidos normales de nuestra familia». Habían convertido la sala de estar en una habitación de hospital improvisada, con una cama médica, equipos para administrar oxígeno y todas las medicinas necesarias. Ana y otros amigos cercanos se habían turnado para ayudar con los cuidados, creando un círculo de apoyo alrededor de la familia. Durante las últimas 2 semanas, Carmen había tenido momentos de confusión alternados con periodos de claridad sorprendente. En uno de estos momentos claros había llamado a Emma para una conversación final. «Mi amor», le había dicho Carmen, sosteniendo la mano pequeña de Emma, «necesito decirte algunas cosas importantes antes de que ya no pueda hablar bien». Emma se había subido cuidadosamente a la cama al lado de Carmen. «Primero, quiero que sepas que fingir mi muerte fue la peor decisión que tomé en toda mi vida. Pero descubrirte en la iglesia fue lo mejor que me pasó, porque me permitió vivir estos últimos meses contigo de verdad. Ya te perdoné eso». «Mamá», había dicho Emma simplemente. «Segundo, quiero que sepas que tú vas a estar bien cuando yo me vaya. Vas a estar triste, pero vas a estar bien porque eres la persona más fuerte que conozco. Pero ¿cómo voy a saber qué hacer cuando tenga problemas? Vas a preguntarte, ¿qué haría mamá Carmen? Y vas a descubrir que ya sabes la respuesta, porque te enseñé todo lo que sabía». Emma había sentido solemnemente. «Tercero, quiero que cuides de mami Sofía. Ella va a necesitar más tiempo que tú para estar bien, porque los adultos a veces tardan más en procesar las cosas difíciles. ¿Pero ella también va a estar bien?». «Sí, mi amor, ella también va a estar bien. Y ustedes dos se van a cuidar mutuamente». «¿Y cuarto?», había preguntado Emma porque había notado que Carmen estaba contando. Carmen había sonreído débilmente. «Cuarto, quiero que seas feliz. Quiero que tengas aventuras, que hagas amigos, que te enamores cuando seas grande, que tengas tu propia familia si quieres. Y quiero que cuando hagas todas esas cosas me lleves contigo en tu corazón, pero no como una tristeza, sino como una alegría». «¿Puedo hacerte una promesa también?», había preguntado Emma. «Por supuesto. Te prometo que voy a recordar más las cosas lindas que las cosas tristes. Te prometo que voy a hacer tu torta de chocolate en todos mis cumpleaños. Te prometo que voy a ser doctora como quería, pero para niños como tú eras maestra. Y te prometo que si alguna vez tengo una hija, le voy a contar todo sobre ti». Carmen había llorado de felicidad. «Esas son las promesas más hermosas que me han hecho en toda mi vida». Carmen había muerto 3 días después, en la madrugada de un martes, mientras dormía pacíficamente. Sofía y Emma habían estado durmiendo en sofás al lado de su cama, y se habían despertado cuando notaron que su respiración había cambiado. «¿Ya se fue?», Ale había preguntado Emma suavemente. «Sí, mi amor», había respondido Sofía, llorando pero también sintiendo una paz extraña. «Ya se fue». Emma había puesto su manita sobre el corazón de Carmen. «¿Ya no le duele más?». «No, ya no le duele más. ¿Podemos quedarnos con ella un ratito más antes de llamar a los doctores?». «Sí, podemos quedarnos un ratito más». Se habían quedado ahí durante 2 horas.
contándole a Carmen sobre sus sueños de la noche anterior, sobre los planes que tenían para ese día, sobre lo agradecidas que estaban de haber tenido esos meses extra con ella. El funeral real de Carmen había sido completamente diferente al anterior. Esta vez había sido una celebración de su vida, llena de historias hermosas, risas entre las lágrimas y una sensación de que habían podido despedirse apropiadamente. Emma había insistido en hablar durante la ceremonia. Mi mamá Carmen cometió un error muy grande cuando fingió que había muerto. Había dicho desde el púlpito con una madurez que había dejado sin palabras a todos los asistentes. Pero todos cometemos errores. Lo importante es que aprendió de su error y que pudimos pasar sus últimos meses juntas, diciéndonos todo lo que necesitábamos decirnos. Mi mamá me enseñó que la familia verdadera es la que se queda contigo cuando las cosas se ponen difíciles. Mami Sofía y yo somos la familia verdadera ahora, pero mamá Carmen va a ser siempre parte de nuestra familia, aunque no esté aquí. Y si alguno de ustedes conoce a alguien que está muy enfermo y tiene miedo, díganle que es mejor estar asustado con las personas que te aman que estar asustado solo. Después del funeral, Ana había venido a casa para ayudar a Emma y Sofía con los primeros días sin Carmen. ¿Cómo se sienten? Les había preguntado. Tristes, había respondido Emma honestamente, pero también aliviadas de que mamá ya no sufra, y orgullosas de que pudimos ser valientes para ella. ¿Y qué van a hacer ahora? Sofía había mirado a Emma antes de responder. Vamos a aprender a ser una familia de dos. Vamos a mantener vivas las tradiciones que teníamos con Carmen. Y vamos a ayudar a otras familias que estén pasando por lo mismo que pasamos nosotras. ¿Cómo van a hacer eso? Emma tuvo una idea, había dicho Sofía con una sonrisa pequeña pero genuina. Emma había explicado. Vamos a hacer una fundación que ayude a las familias cuando alguien está muy enfermo, para que nadie tenga que esconderse como hizo mamá Carmen, para que todos sepan que es mejor pasar los últimos momentos juntos, aunque sea difícil. Un año después, la Fundación Carmen había ayudado a más de 50 familias a navegar diagnósticos terminales con apoyo psicológico, financiero y logístico. Emma, ahora de 9 años, visitaba regularmente familias con niños que estaban enfrentando la pérdida de un padre. ¿Qué le dirías a un niño cuya mamá se está muriendo? Él le había preguntado a un periodista que estaba escribiendo un artículo sobre la fundación. Le diría que va a ser muy difícil, pero que también va a descubrir que es más fuerte de lo que cree, había respondido Emma. Y le diría que todos los días que tenga con su mamá son un regalo, incluso los días difíciles. ¿Y extrañas a tu mamá? La extraño todos los días, había admitido Emma, pero también la siento conmigo todos los días. Cuando ayudo a otras familias, cuando hago su torta de chocolate, cuando soy valiente, cuando tengo miedo, ahí está ella. Sofía había retomado su trabajo como arquitecta, pero ahora se especializaba en diseñar espacios de cuidado paliativo que permitieran a las familias estar juntas durante los momentos más difíciles. ¿Creen que Carmen estaría orgullosa de lo que han logrado? Y había preguntado a Ana durante una cena familiar. Creo que estaría sorprendida, había respondido Sofía. Nunca imaginó que su error más grande se convertiría en la inspiración para algo tan hermoso. ¿Y qué creen que habría hecho diferente si hubiera sabido cómo iba a terminar todo? Emma había respondido inmediatamente. Habría confiado en nosotras desde el principio, porque al final lo único que queríamos era estar con ella. Esa noche, mientras Emma dormía, Sofía había encontrado una carta que Carmen había escrito para ella antes de morir, escondida entre las páginas de su libro favorito. Mi querida Sofía, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste la fuerza para leer mi libro de poemas otra vez. Gracias por perdonarme, gracias por quedarte. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no es proteger a alguien de la realidad, sino acompañarlo a través de ella. Emma va a ser una mujer extraordinaria porque tuvo el ejemplo de tu fortaleza. Vivan, amén, sean felices. Yo estoy en paz. Sofía había llorado, pero por primera vez en más de un año, habían sido lágrimas de gratitud más que de dolor. La historia de Carmen, Sofía y Emma se había convertido en una historia que se contaba en hospitales, en grupos de apoyo, en familias que enfrentaban pérdidas similares. No como una historia perfecta, sino como una historia real sobre los errores que comete el amor cuando tiene miedo, y sobre la sanación que es posible cuando elegimos la verdad por encima del miedo. Y esta historia continúa todos los días, en cada familia que elige estar junta en los momentos más difíciles, en cada persona que aprende que el amor verdadero no consiste en evitar el dolor, sino en acompañarnos a través de él. Porque a veces, las tragedias más profundas pueden enseñarnos las lecciones más hermosas sobre lo que realmente significa ser familia. Si esta historia te conmovió y te recordó lo precioso que es cada día con las personas que amas, compártela con alguien importante en tu vida.
Da al like si crees que la honestidad, aunque duela, es siempre mejor que las mentiras piadosas. Síguenos para más historias que celebran la fortaleza del amor humano incluso en las circunstancias más difíciles. Porque cada día es un regalo. Y cada momento con nuestros seres queridos es una oportunidad de demostrar que el amor verdadero siempre encuentra una manera de sanar.